Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a centrarnos en una sola pregunta, una que podría definir el riesgo y la oportunidad en los mercados del futuro. ¿Qué tan rápido, qué tan fuerte y qué tan persistente es el sentimiento en redes sociales para mover los mercados financieros? Una pregunta clave. Y para responder, no vamos a usar anécdotas ni corazonadas. Los materiales que tenemos sobre la mesa son estudios que analizan millones de interacciones digitales para medir su impacto no en días, sino en minutos. Exacto. La misión aquí es clara: traducir estos hallazgos, que a veces son muy académicos, en inteligencia de negocio. O sea, ¿qué significa esto para quien opere en el día a día? ¿Para quien gestiona un portafolio o para un regulador? Exacto. Y el punto de partida, que es fundamental, es que la forma en que tradicionalmente se mide el sentimiento es, francamente, ingenua. ¿Ingenua? Sí. La mayoría de las métricas suman los comentarios positivos, restan los negativos y te dan un sentimiento neto. Suena lógico, pero es una trampa muy peligrosa, Una trampa. ¿Por qué? porque asume que el optimismo y el miedo son fuerzas iguales y opuestas, que un tuit celebrando un producto puede anular el efecto de otro que grita pánico. Claro. La realidad y el núcleo de lo que vamos a analizar hoy es la asimetría. El miedo no es lo contrario del optimismo. Su impacto en los mercados es exponencialmente mayor. Hoy vamos a demostrar que el miedo es la verdadera señal. Entendido. O sea, esa idea del sentimiento neto tiene una falla de origen, ¿no? Asume que un comentario optimista tiene el mismo peso, pero en sentido contrario, que uno de pánico. Exacto. Intuitivamente eso suena mal. Los datos lo confirman. Categóricamente. Ignora por completo la psicología humana, el concepto de aversión a la pérdida. El dolor de perder 100 pesos es más fuerte que la alegría de ganarlos. Justo, esa es la base de las finanzas conductuales. Contar el sentimiento total es como promediar la temperatura de un hospital. El resultado general puede parecer normal, pero no te dice quién tiene 40 de fiebre y está a punto de colapsar. Esa es una gran analogía. Y supongo que no hay mejor ejemplo de un hospital lleno de fiebre que la crisis bancaria de marzo de 2023, ¿no? Fue el laboratorio perfecto. El campo de pruebas ideal para esta teoría. Totalmente. El colapso del Silicon Valley Bank no fue solo una crisis financiera, fue una crisis de información que se movió a la velocidad de un tuit. Recuerdo perfectamente esa semana. Todos los noticieros hablaban de balances, de la duración de los bonos, de activos y pasivos. Información estática. Exacto, como una foto vieja. Pero mientras los analistas veían esos reportes, la verdadera historia se estaba escribiendo en tiempo real en redes sociales, ¿cierto? Totalmente. Los informes financieros eran estáticos. El sentimiento en redes sociales, en cambio, era un sismógrafo en pleno terremoto. Vaya. Cuando analizamos los datos, los gráficos muestran una correlación casi perfecta. Primero, una explosión de comentarios negativos sobre el sector bancario regional. Inmediatamente después, un colapso en el índice de ese sector. ¿Y la volatilidad? La volatilidad, que es el nerviosismo del mercado, se triplicó en cuestión de días. Aquí está la pregunta clave entonces. ¿El pánico en redes fue un eco de la caída del precio o fue la causa? La pregunta del millón. ¿La gente tuiteaba porque la acción se desplomaba o la acción se desplomaba porque la gente tuiteaba? Y fíjate, lo fascinante es que los modelos prueban, sin lugar a dudas, que el sentimiento precede a la caída del precio. La señal de alerta, el pico de miedo digital llega antes. ¿Antes por cuánto? ¿Días? No, ni siquiera horas. La señal llega en menos de una hora. ¿Menos de una hora? Espera, eso es increíble. Un equipo de riesgo tradicional, mirando sus informes trimestrales. O incluso diarios. Estaba completamente ciego. Estaban navegando con un mapa de hace 3 meses, mientras un tsunami digital se les venía encima. Exactamente. La primera señal de la crisis del SVB no fue financiera en el sentido clásico, fue emocional y digital. ¡Wow! De hecho, uno de los hallazgos más contundentes es cómo se invirtió la proporción de comentarios. Normalmente, para un banco, la proporción de tweets positivos a negativos es de, digamos, 7-1. Ok, mucho más positivo. Sí. Durante la crisis, esa proporción se invirtió por completo. Fue una avalancha de negatividad. Un equipo que monitoreara el sentimiento negativo por hora lo habría visto venir. ¿El resto? Bueno, el resto no tenía ninguna oportunidad. De acuerdo. Esto es mucho más que la gente se enojó en Twitter. Vamos a cuantificarlo. Me dices que el miedo es más fuerte, pero ¿cuánto más fuerte? Mucho más. ¿El doble? ¿El triple? No, ni el doble ni el triple. Es un orden de magnitud completamente diferente. A ver.
Los modelos estadísticos que se aplicaron a millones de tweets son muy claros. El coeficiente de impacto de un comentario negativo es significativamente más grande que el de uno positivo. ¿Y en perspectiva? Para ponerlo en perspectiva, en algunos casos el impacto de un tuit negativo sobre la volatilidad puede ser casi 10 veces mayor que el impacto de uno positivo. 10 veces. O sea, necesitarías 10 comentarios positivos para apenas empezar a contrarrestar la incertidumbre que genera uno solo negativo. Exacto. Eso redefine por completo la gestión de la comunicación y el riesgo. Por completo. Y no es solo la fuerza, son otras dos dimensiones: la velocidad y la persistencia. Ya hablamos de la velocidad, menos de una hora. Sí, el impacto máximo se registra en la primera hora. Es un golpe inmediato y brutal. ¿Y la persistencia? ¿Cuánto dura ese golpe? Aquí es donde se pone todavía más interesante. El miedo tiene memoria. Nuestro análisis muestra que el pánico de un lunes a las 9 de la mañana todavía deja una sombra estadística en el mercado hasta el martes por la tarde. ¿En serio? Sí, el efecto, aunque va disminuyendo, puede persistir hasta por 33 horas. Eso cambia las reglas del juego. Un día en los mercados ahora se vive hora por hora. Que el efecto dure más de 24 horas significa que una crisis de sentimiento de lunes sigue siendo un factor de riesgo el martes. Un factor tangible. ¿Y el optimismo? El optimismo es como un chispazo. Es brillante, pero se apaga rápido. Su efecto es mucho más efímero, se disipa en pocas horas. El miedo, en cambio, es un veneno que permanece en el sistema. Ok, el caso del SDB es un ejemplo extremo, un cisne negro. Uno podría argumentar que fue una situación única. Es una objeción válida. La pregunta es, ¿este patrón de miedo asimétrico se repite en el resto del mercado, en condiciones normales, o fue solo una anomalía de la crisis bancaria? Es la pregunta fundamental. Y para responderla, el análisis se expandió más allá de los bancos. Se estudiaron 2.557 empresas de todo el mercado de valores de Estados Unidos. O sea, una muestra enorme. En diferentes sectores y a lo largo del tiempo. Y el resultado es el mismo. El patrón se repite una y otra vez. El sentimiento negativo tiene un impacto desproporcionado sobre la volatilidad y los retornos sin importar la industria. Vaya, incluso para empresas que no son tan populares en redes sociales. Pienso en una empresa industrial B2B, que no tiene la misma presencia que una marca de consumo. Incluso para ellas. Lo que se descubrió es que aunque una empresa no genere mucho ruido por sí misma, el sentimiento agregado a nivel de su industria sí es un predictor eficaz. Ah, claro. Si hay pánico sobre el sector automotriz en general, eso afectará a todos los jugadores, tengan o no una cuenta de Twitter activa. Entiendo. Esto prueba que el sentimiento no es solo un evento aislado de una acción específica, es un factor de mercado sistémico. Exactamente. Ahora, quiero volver a un punto que mencionaste antes. La causalidad. Correlación no es causalidad. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que el sentimiento causa la caída y no es simplemente un reflejo increíblemente rápido? Esa es una objeción muy importante. Y es donde, digamos, entran herramientas estadísticas más sofisticadas. No necesitamos entrar en todos los detalles técnicos. Por favor, en español. Bueno, se usan modelos llamados de vectores autorregresivos y de entropía de transferencia. Suenan complicados. ¿Qué hacen? Imagine que son como detectives del flujo de información. Detectives, me gusta. Sí, no solo te dicen si dos eventos ocurrieron al mismo tiempo. Pueden determinar quién habló primero y quién escuchó después. Analizan las series de tiempo del sentimiento y de los precios y determinan la dirección del flujo. ¿Y qué dicen estos detectives? Lo que nos dicen de forma consistente es que la información fluye del sentimiento en redes sociales hacia los precios del mercado. El pánico en la red llega antes de que el precio colapse. Queda clarísimo. Este no es un modelo que solo observa el pánico, lo fecha, lo pondera y prueba su poder predictivo. El sentimiento no es el eco, es el grito que precede a la avalancha. Entonces, aceptando todo esto, la pregunta más importante es, ¿y ahora qué? La pregunta práctica. Si yo estoy gestionando un portafolio, operando en el día a día o monitoreando el riesgo de un banco, ¿qué cambia para mí mañana por la mañana? Cambia todo el paradigma. Empecemos por los traders, especialmente los intradía. Durante años, la ventaja competitiva, el edge, estaba en la velocidad de ejecución.
Fibra óptica, algoritmos. Sando, ya no es solo la velocidad de la orden, sino la velocidad del análisis del sentimiento. Si tu algoritmo detecta una ola de pánico una hora antes que el mercado, esa hora es donde está toda la ganancia. O donde evitas una pérdida catastrófica. Justo. O sea, la ventaja ya no es de infraestructura, sino de inteligencia emocional digital. Y para un gestor de portafolios con una visión a más largo plazo, Para ellos, la métrica del Net Sentiment Score está oficialmente muerta. Usarla es un error. El verdadero alfa, la oportunidad de generar retornos superiores, está en aislar y ponderar el sentimiento negativo. la gestión de riesgo ahora es gestión de sentimiento. En gran medida, sí. Ya no es suficiente con diversificar por sectores. Ahora hay que pensar en diversificar la exposición al riesgo de sentimiento negativo. Y esto me lleva directamente a los equipos de riesgo. Su trabajo se acaba de volver infinitamente más complejo. Y más interesante, el riesgo ahora tiene una nueva cara. Es emocional, es digital y, lo más importante, es medible en tiempo real. La pregunta clave para ellos cambió. Por completo. La pregunta que un director de riesgos debe hacerle a su equipo ya no es solo ¿cuál es nuestra exposición a las tasas de interés? La nueva pregunta es ¿cuál es nuestra exposición al pánico en redes sociales? Y si no tienen una respuesta cuantitativa, están volando a ciegas. Justo. Finalmente, los reguladores. Vimos en el caso de SVB que la corrida bancaria fue increíblemente rápida. ¿Qué significa esto para ellos? Significa que su manual de estrategias es obsoleto. La velocidad de una corrida bancaria impulsada por sentimiento viral supera por mucho la velocidad de los mecanismos tradicionales. Un circuit breaker, un comunicado oficial. Son herramientas del siglo XX para un problema del siglo XXI. Son demasiado lentos. Están llevando un cuchillo a una batalla de drones. Se necesita un nuevo manual de estrategias para crisis que contemplen la contención del pánico digital en tiempo real. Es un panorama completamente nuevo. Tenemos una herramienta de alerta temprana increíblemente potente. Pero esto me lleva a una última reflexión, una advertencia casi. A ver. ¿Qué sucede cuando todos empiezan a usar los mismos modelos para monitorear el sentimiento negativo? ¿Qué pasa cuando no solo un fondo, sino todos tienen algoritmos programados para vender en cuanto detectan un pico de miedo? Tocas el punto más delicado y quizá el más peligroso. Se crea un ciclo de retroalimentación, un feedback loop. El modelo se vuelve parte del problema. El modelo, que fue diseñado para ser un observador pasivo, de repente se convierte en un participante activo. Si todos los algoritmos venden al mismo tiempo basados en la misma señal, el modelo mismo podría iniciar, o como mínimo, amplificar masivamente el pánico que se supone que solo debía predecir. O sea, el acto de medir el pánico, si todos lo hacen al mismo tiempo, podría empezar a generarlo. Exactamente. La herramienta pasa de ser un termómetro a ser un calentador, de ser un sistema de alerta temprana a ser potencialmente un acelerador de la crisis. Es la paradoja del observador a escala de mercado global. Entonces, para recapitular, hemos visto que el sentimiento en redes sociales ya no es ruido de fondo. Es una señal financiera potente, asimétrica y extremadamente rápida. Y hemos establecido que el miedo se mueve más rápido y golpea mucho más fuerte que la codicia. Y que la capacidad de medir este nuevo tipo de riesgo emocional en tiempo real redefine la gestión de activos, el manejo de riesgo y hasta la estabilidad financiera. Pero, como acabamos de ver, nos deja con una tensión estratégica muy profunda. Y esa es la idea final para reflexionar. Si todo el mundo comienza a observar el sentimiento negativo en tiempo real con estas nuevas herramientas, deja la señal de ser predictiva para empezar a ser causal. ¿Estamos construyendo el sistema de alerta temprana más avanzado de la historia? ¿O sin darnos cuenta, estamos construyendo el detonador de la próxima crisis?